Boca abajo. La noche del 24 de noviembre de 2009, víspera de Acción de Gracias, John Edward Jones entró a Natty Putty Cave con su hermano Joshua y un grupo de familiares. Tenía 26 años, estudiaba medicina. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, y llevaba años sin pisar una cueva, pero conocía la teoría mejor que nadie. Su propio padre había fundado Utah Cave Rescue, y Jones había participado en simulacros de rescate espeleológico como voluntario. Sabía exactamente cómo se sacaba a una persona atrapada bajo tierra. El grupo se separó. Jones y 3 más fueron a buscar el Birth Canal, un pasaje estrecho pero transitable que terminaba en una sala abierta. Lo habían hecho antes, pero esa noche, en algún punto del laberinto, Jones tomó el giro equivocado. Se metió de cabeza en una fisura sin nombre, sin salida, con forma de L invertida, 18 centímetros de ancho, 25 de alto, y una inclinación de 70 grados hacia abajo. Al inhalar, el pecho se le expandió lo suficiente para avanzar 1 centímetro más. Al exhalar, la roca no lo devolvió. Cada respiración lo hundía un poco más hondo. Cuando quiso retroceder, la gravedad ya había decidido por él. Su cabeza quedó por debajo de sus pies, a 120 metros de la entrada, a 40 metros bajo la superficie. Su hermano Joshua lo encontró primero. Le agarró los tobillos, tiró con todo el peso de su cuerpo. Jones no se movió ni 1 milímetro. La fisura lo sostenía como una prensa, con la gravedad empujando hacia abajo y la roca cerrándose por los costados. La llamada de emergencia salió poco después de medianoche. Llegaron los rescatistas. Más de 50 personas se turnaron durante horas en los pasajes angostos para llegar hasta él. El acceso era tan estrecho que solo podían avanzar de uno en uno, arrastrándose boca abajo durante cientos de metros. Le pasaron oxígeno por tubos, le dieron agua con jeringas, le hablaron para que no perdiera la consciencia, y entonces montaron un sistema de poleas anclado a la roca, cuerdas, mosquetones, un arnés improvisado alrededor de sus piernas. Funcionó. Jones subió varios centímetros, comió algo, respiró mejor. Entonces el anclaje cedió. Jones cayó de golpe al fondo de la fisura, más hondo que antes, y esta vez el ángulo hizo imposible volver a intentarlo. No había margen, no había espacio, no había segunda oportunidad. 27 horas después de quedar atrapado, el corazón de John Edward Jones dejó de latir. Paro cardíaco por inversión prolongada, la sangre acumulada en la cabeza y el pecho terminó por asfixiar el músculo que lo mantenía vivo. Un médico lo declaró muerto sin haberlo visto. No había forma de llegar al cuerpo. Natty Putty Cave fue sellada con hormigón. La entrada es ahora una placa y un bloque de cemento. Jones sigue adentro, boca abajo, en la fisura donde entró buscando un pasaje que conocía de memoria. El hombre que practicaba rescatar personas en cuevas murió esperando que alguien lo rescatara a él. Natty Putty tenía un nombre tierno, casi infantil. Mossdale Caverns no tenía ese problema. Su reputación ya era asesina antes de que llegara nadie. La tormenta de afuera. El 24 de junio de 1967, un sábado de verano con el cielo limpio, 10 espeleólogos jóvenes entraron a las Mossdale Caverns en los Yorkshire Dales de Inglaterra. El grupo estaba formado por miembros de 2 clubes de exploración de Leeds, liderados por Dave Adamson, de 26 años, el más experimentado de todos. Su novia, Morag Forbes, iba con ellos. El sistema de Mossdale era conocido por ser brutal. Pasajes que solo se podían recorrer arrastrándose. Secciones donde el agua llegaba al cuello. Un viaje de ida y vuelta al fondo tomaba entre 8 y 10 horas. Pero junio había sido seco. Los niveles de agua estaban bajos. Las condiciones eran ideales. Poco después de entrar, el grupo se dividió. 4 decidieron explorar solo hasta Rock Chamber y volver. Los otros 6, incluido Adamson, siguieron hasta el fondo del sistema. Far Stream End Caverns, a más de 3 kilómetros de la entrada. Morag Forbes fue una de las 4 que salieron temprano. 3 se marcharon a casa. Ella se quedó en un granero cercano. Entonces empezó a llover. No fue una lluvia cualquiera. En 3 horas, cayó más de 1 pulgada sobre el páramo reseco.
La tierra compactada no absorbió nada. Mossdale Beck, el arroyo que alimentaba la cueva, se convirtió en un torrente. A las 9 de la noche, Morak Forbes caminó hasta la entrada de las cavernas y encontró agua negra donde antes había roca seca. La boca de la cueva había desaparecido. Corrió más de 3 kilómetros bajo la tormenta hasta la granja más cercana. El granjero llamó a la policía. En 2 horas, cada espeleólogo disponible en la región estaba en camino. Al amanecer, más de 300 personas trabajaban en el páramo. Cavaron una zanja de 2 metros para desviar el agua y construyeron un dique de 3 metros para contener el arroyo. La operación de rescate más grande en la historia espeleológica de Gran Bretaña. No sirvió de nada. Los 6 llevaban horas muertos. Los encontraron en los pasajes internos, desperdigados a lo largo de cientos de metros, ahogados por el agua que entró desde arriba mientras intentaban volver a la superficie. Nunca tuvieron oportunidad. No hubo aviso. No hubo tiempo para trepar a una cornisa. El agua llegó más rápido de lo que cualquier persona puede arrastrarse por un túnel a gatas. Dave Adamson, Geoff Boyreau, William Frakes, John Ogden, Michael Ryan, Colin Vickers. 6 nombres, todos menores de 30 años. El forense determinó que era demasiado peligroso extraer los cuerpos. La cueva que los había matado era también demasiado peligrosa para devolverlos. 4 años después, sus compañeros de club volvieron a entrar y los trasladaron a una cámara más alta, por encima del nivel de inundación. Los enterraron ahí dentro. Los mismos amigos que habían explorado con ellos les cavaron la tumba bajo tierra. Mossdale Caverns fue sellada. Clasificada grado 5. Peligrosa. Los 6 siguen en la parte profunda de la cueva, en el único lugar donde el río ya no puede alcanzarlos. El peligro nunca estuvo adentro. Siempre estuvo en el cielo. En Mossdale, todo duró horas. Para Peter Verhulsel, fueron 3 semanas. La playa de adentro. El 29 de septiembre de 1984, Peter Verhulsel y 2 amigos entraron a bucear en el lago subterráneo de las cuevas de Sterfontein, a 1 hora de Johannesburgo, Sudáfrica. Verhulsel tenía 29 años. Era instructor certificado de buceo en cuevas. Sabía las reglas mejor que nadie, y las rompió todas. La inmersión era sencilla, medir la profundidad del lago en la sala Milner Hall. 20 minutos, ida y vuelta, siguiendo un hilo guía tendido en el agua turbia. Verhulsel soltó el hilo una vez para explorar un pasaje lateral. Sus amigos lo trajeron de vuelta. Lo soltó una segunda vez. Lo recuperaron otra vez. La tercera vez que soltó la línea, nadie lo trajo de vuelta. Nadó a través de un laberinto de túneles sumergidos hasta que encontró algo inesperado. Una pequeña playa subterránea. Una isla de arena en la oscuridad total, con un bolsillo de aire respirable sobre la superficie del agua. Podía respirar, podía moverse, podía sentarse, pero no tenía aire suficiente en el tanque para volver a bucear y encontrar la salida. El agua era negra, los túneles idénticos, y sin el hilo guía no había forma de distinguir un pasaje de otro. Estaba vivo, ileso, con espacio para caminar de un lado a otro de la pequeña isla, y completamente atrapado. Nadie sabía dónde estaba. La búsqueda comenzó ese mismo día. Equipos de la Asociación de Exploradores de Cuevas se turnaron cada fin de semana durante 6 semanas. Bucearon por todo el sistema, excavaron nuevos accesos con barras de hierro. En algún momento, los rescatistas pasaron a menos de 40 metros de donde Verhulsel esperaba. Él no los oyó. Ellos no lo oyeron. La autopsia reveló que sobrevivió aproximadamente 3 semanas, solo con agua, en la oscuridad completa, con temperaturas apenas por encima del punto de congelación. Cuando finalmente lo encontraron, llevaba semanas muerto. Junto a su cuerpo, en la arena, había un mensaje escrito con el dedo: I love you, Sherland Ma. Las cuevas de Sterfontein son patrimonio de la humanidad, parte de lo que llaman la cuna de la humanidad, el lugar donde comenzó la historia de nuestra especie. Peter Verhulsel terminó la suya ahí, en la oscuridad, escribiendo 3 palabras en la arena con un dedo que ya no tenía fuerzas. Si estás viendo este video hasta aquí, ya sabes que estas historias no se inventan. Dale like y suscríbete para que el algoritmo siga trayendo este tipo de contenido a tu pantalla.
Verhulsel al menos pudo moverse. Pudo elegir dónde sentarse. Pudo esperar. Neil Moss no pudo hacer ninguna de las tres cosas. El primero en bajar. El 22 de marzo de 1959, 8 espeleólogos de la Asociación Espeleológica Británica entraron a Peak Cavern, una de las cuevas más famosas de Derbyshire, Inglaterra. Entre ellos iba Oscar Hackett Neil Moss, de 20 años, estudiante de filosofía en Balliol College, Oxford, deportista, explorador entusiasta, el más joven del grupo. El objetivo era investigar una fisura vertical descubierta apenas 2 semanas antes en la Stalagmite Chamber, a unos 300 metros de la entrada y a más de 300 metros bajo la superficie. Nadie había bajado todavía. Alguien tenía que ser el primero. Moss se ofreció. Descendió por una escalera de cuerda hacia un pozo que se estrechaba conforme bajaba. 76 centímetros por 46 en su punto más angosto. A unos 12 metros de profundidad, intentó mover una roca que bloqueaba el paso. La roca se desplazó, pero la escalera quedó atrapada debajo de él. Cuando quiso subir, los hombros se le trabaron contra las paredes del pozo. No podía avanzar. No podía retroceder. Gritó hacia arriba. «Estoy atascado. No me puedo mover». Desde la boca del pozo, sus compañeros lanzaron cuerdas. Tiraron. Las cuerdas se rompieron. Lo intentaron con cuerdas más gruesas. Se volvieron a romper. La posición de Moss, en el fondo del pozo, hacía imposible generar el ángulo de tracción necesario. Cada minuto que pasaba, la situación empeoraba por un enemigo invisible. El dióxido de carbono de su propia respiración se acumulaba en la base del pozo, más denso que el aire, sin lugar a dónde ir. El oxígeno se agotaba centímetro a centímetro. Moss estaba respirando su propio veneno. Cada exhalación hacía el siguiente aliento un poco más difícil que el anterior. Los rescatistas que intentaban bajar eran rechazados por el aire viciado. 3 perdieron el conocimiento en el intento. Más de 200 personas se movilizaron, incluidos equipos de la Real Fuerza Aérea. Afuera, la lluvia amenazaba con inundar los pasajes de acceso. Si el agua subía, los propios rescatistas quedarían atrapados. Moss dejó de responder, luego dejó de respirar. El 24 de marzo de 1959, un médico de la RAF declaró su muerte desde la boca del pozo. No pudo ver el cuerpo. Fue la primera vez en la historia documentada de Gran Bretaña que un médico certificó una muerte sin ver al paciente. Su padre, Eric Moss, llevaba 48 horas esperando en la entrada de la cueva. Cuando le dieron la noticia, pidió que dejaran a su hijo donde estaba, que nadie más arriesgara la vida por un cuerpo. La entrada al pozo fue sellada con piedras. La cámara donde Moss descendió lleva su nombre desde entonces. Moss Chamber. Tenía 20 años. Estudiaba filosofía. La gran pregunta de la filosofía siempre ha sido ¿qué hay después? Él fue el primero en bajar a buscar la respuesta. Neil Moss murió en 2 días. Floyd Collins tardó 17. La roca y el pie. El 30 de enero de 1925, una mañana inusualmente cálida de invierno en Kentucky, Floyd Collins se arrastró hacia el interior de Sand Cave. Tenía 37 años. Era el mejor espeleólogo de la región y el descubridor de Crystal Cave, una de las cuevas más espectaculares de la zona. Pero Crystal Cave estaba lejos de la carretera principal y no atraía turistas. Collins necesitaba otra cueva, más cerca del camino, que pudiera convertir en negocio. Llevaba semanas solo, ampliando los pasajes de Sand Cave a mano, arrastrándose por un túnel en espiral de 42 metros de largo que terminaba a 17 metros bajo la superficie. Ese día, cuando estaba en el fondo del pasaje, una roca de unos 12 kilos se desprendió y le cayó sobre el pie izquierdo. Le inmovilizó la pierna. No podía girar el cuerpo, no podía retroceder. A sus espaldas, el túnel era demasiado angosto para que alguien entrara a sacarlo. Cuando no regresó, su familia fue a buscarlo. Lo encontraron consciente, atrapado, hablando. Pero nadie podía llegar hasta la roca. El túnel era tan estrecho que solo un hombre muy delgado podía arrastrarse hasta donde estaba Collins. Ese hombre resultó ser William Burke Miller, un periodista del Courier Journal de Louisville. Miller se arrastró hasta Collins varias veces, le llevó comida y agua, y publicó los reportajes que convirtieron el caso en noticia nacional. Entonces el túnel se derrumbó,
Parcialmente. El acceso directo quedó bloqueado. Se decidió excavar un pozo vertical desde la superficie. 100 hombres trabajaron día y noche durante días, perforando 17 metros de roca y tierra. El frío subterráneo era constante. Collins estaba empapado, sin poder moverse, con una sola lámpara de carburo que se había apagado hacía días. En la oscuridad total, sin noción del tiempo, escuchaba los golpes de las herramientas a través de la roca. Sabía que venían. No sabía si llegarían a tiempo. Mientras tanto, afuera se montó un espectáculo que nadie había visto antes. Miles de personas llegaron a Sun Cave como a una feria. Vendedores de comida, curiosos, periodistas de todo el país. Las radios transmitían actualizaciones en vivo. Era la primera vez que Estados Unidos seguía la muerte de un hombre en tiempo real, reunido alrededor de un aparato que apenas empezaba a entrar en los hogares. El 16 de febrero, los rescatistas alcanzaron la cámara donde estaba Collins a través del pozo lateral. Llevaba varios días muerto. La exposición al frío y la inanición lo habían matado en algún punto alrededor del 13 de febrero, 17 días después de quedar atrapado. 17 días con una roca sobre el pie, solo, en la oscuridad, mientras miles de personas caminaban sobre su cabeza. Su cuerpo fue extraído en abril. Fue enterrado. Fue robado de su tumba meses después por el dueño de una cueva rival que exhibió el cadáver en un ataúd de cristal como atracción turística. Pasaron años y una batalla legal antes de que Floyd Collins descansara en paz. Hoy está en el cementerio de Mammoth Cave Baptist Church. Sun Cave fue sellada. El caso transformó para siempre la cobertura mediática en Estados Unidos, y Mammoth Cave se convirtió en parque nacional, en parte gracias a la atención que Floyd Collins le dio al morirse debajo. La cueva más larga del mundo lleva su historia enterrada en los cimientos. Collins murió solo, con el pie atrapado, mientras todo un país escuchaba. Nadie pudo hacer nada, nadie pudo llegar a tiempo. La roca no se movió.